Bueno, ahí estamos, Paola, solucionado el tema Hola técnico. Buenas Gerardo. noches. Bueno, estamos aprendiendo todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Vos me escuchás bien? Sí, yo te escucho. Yo te... Bueno, yo también, perfecto. Genial, qué suerte. Bueno, el tema de internet está colapsado y Sí, el sí. uso de las redes muchas veces conspira, pero bueno, ya lo pudimos solucionar. Bueno, vamos a arrancar formalmente esta Dale. segunda charla de este espacio que estamos proponiendo desde Militancia Peronista de Gualeguaychú como espacio de encuentro y de discusión política con referentes sociales y políticos del departamento y de la provincia, y justo se dio la posibilidad de poder encontrarnos contigo, y bueno, te agradecemos tu tiempo, tu predisposición, y tu compromiso, porque sabemos que los legisladores provinciales le están poniendo mucha energía a reemplazar el trabajo materializado o personalizado a través de las redes, digamos, no solamente para sesionar, sino también para gestionar. Eso es muy importante. Eh, si querés, yo quiero arrancar preguntándote un poco sobre tu vida personal. Sé que naciste en Dale. Victoria, Sí, así y es. podríamos decir que básicamente casi que sos hija de la democracia, porque naciste casi contemporáneamente con la recuperación de la democracia. Y Exactamente. mi primer pregunta era para que nos contaras un poco cómo fueron tus primeros inicios de militancia, si fueron en Victoria o ya en Gualeguay, cómo fue tu arribo a Gualeguay y si ahí fue que inició tu militancia política, y también el contexto familiar, y si tuviste alguna referencia dentro de tu familia que te motivó a involucrarte con esto de la militancia. Sí, bueno, en principio gracias Gerardo por el espacio. Yo celebro mucho estos espacios en estos tiempos que corren en esta época. Y la verdad que felicitarlos a ustedes. Siempre admiro aquellas inquietudes que tienen que ver con la cuestión política y que nos ponen también en un lugar, digamos, singular, y por eso felicitarlos a ustedes por este programa, porque yo creo que son tiempos donde más que nunca hay que discutir categorías políticas, hay que seguir pensando eh, desde nuestras banderas, que es el peronismo, de este movimiento tan grande, y pensar, digamos, en esta época tan particular que nos toca vivir hoy, ¿no? Así que Sí, agradecerte, contarte que sí, que nací en Victoria, como vos decís, hija de la democracia en el año 1977. Y bueno, vengo de una familia muy humilde, tengo tres hermanos más, estudié en la universidad pública, mis orígenes que tienen que ver con las banderas peronistas son de muy chica, de muy niña, porque en mi casa se respiraba peronismo, mis padres eran militantes peronistas, y de hecho tengo una tía abuela que fue la primera mujer que registra, digamos, que se registra en los diarios de Victoria como las fundadoras de la militancia peronista desde el género femenino. Siempre tuve como mucha inclinación hacia lo social y bueno, te podría decir que hija de la escuela pública, de una familia muy humilde, luchadora. Lo que fui haciendo, digamos, en términos académicos fue con muchísimo esfuerzo. Y bueno, yo siempre digo, a lo mejor soy hija de aquella clase obrera que no llegaba con facilidad a la universidad pública y con muchas dificultades estudié en un contexto de enormes adversidades, porque no cualquiera podría estudiar. Viajé primaria, secundaria en Victoria, y después me fui y me inscribí en la carrera de trabajo social, que fue un poco mi atravesamiento eh, más fuerte, digamos, porque me llamaba mucho la cuestión de las pobrezas, siempre desde chica. Y bueno, estudié en la Universidad de Entre Ríos, en la UNER, me recibí de licenciada en Trabajo Social, después tuve la experiencia de poder estudiar en la Universidad Federal de Santa Catarina, estudié todo lo que tiene que ver con las teorías sociales, con el tema de las reformas del Estado, todo lo que es la cuestión de la reforma de los jubilados, el Estado, digamos, en sus diferentes configuraciones y la ética profesional. Volví en el 2003,
no llegué a votarlo al compañero Néstor, pero volví a una Argentina donde se abría una puerta en términos políticos que para todos, y gracias a Dios, que para todos generó enormes mares de esperanza y ahí empezó el 2003, digamos, a abrir como el cielo para todos los que entendemos la cuestión social y la vida, digamos, de las personas que entendemos, digamos, en esta colectividad que la política como herramienta de transformación realmente la atraviesa y tiene muchísimo que ver. Y bueno, en la facultad también milité en Indigentes del Sur. Después de ello, estuve trabajando también como jefe de programa de jóvenes privados del resorte de políticas de Estado de Hogares de Viale, de Concordia, de Victoria. Después de eso me vine a vivir a Gualeguay, donde me caso, y ahí, bueno, empecé como a trabajar en el Estado municipal en diferentes lugares. Fui secretaria de gobierno, estuve como concejal también del Frente para la Victoria, estuve como secretaria de Desarrollo Social, eh, bueno, fui candidata a intendenta también en el 2015, que perdimos las elecciones, después como coordinadora de Desarrollo Social de la provincia, para terminar hoy como, o empezar como diputada provincial. Así que bueno, un poco ese es mi recorrido, digamos, dentro de lo que es la militancia peronista. Increíble, increíble porque siendo tan joven, has pasado por diferentes funciones dentro del Estado y no en vano se te visibiliza como una de las referentes de las jóvenes dirigentes políticas, mujeres que se han esforzado mucho por romper barreras, y ese patriarcado que la política muchas veces no es ajena, que es muy difícil que la mujer pueda participar en un plano de igualdad. Así que, bueno, celebramos también esa cuestión de que en tu condición de mujer y de mamá, hayas podido construir esta carrera como dirigente social y política, que le hace muy bien a la política, ¿no? Sí. Y así que vos ya llegaste a Gualeguay con todo tu proceso de formación completo y ya te abocaste un poco a lo que era la función pública. ¿Vos arrancaste en la gestión de quién? ¿Como secretaria de gobierno? ¿Fue tu primer cargo? Sí, 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 empecé como directora de Acción Social y después fui secretaria de gobierno cuando la Dirección de Acción Social todavía no tenía rango de secretaría, después lo fuimos creando a eso. Yo trabajé de la mano del intendente Luis Cerro, que fue intendente de 2 gestiones. En la época, te podría decir, del abanico proteccional del Estado de todo lo que fue también el gobierno de Néstor y de Cristina, así que muy orgullosa también de ser parte de ese tránsito político tan importante para muchos argentinos, entrerrianos y obviamente para los colegios. Se trabajó muchísimo con programas, con políticas de Estado, ahí había un flujo de recursos que a nosotros nos permitía, digamos, trabajar en términos sociales, la cuestión social desde otras configuraciones que, bueno, hoy podemos decir que estamos frente a una nueva connotación de las pobrezas, que hace que uno, el escenario que tenga enfrente sea distinto, ¿no? Lamentablemente, yo creo que en estos años de gobierno de Mauricio Macri, que si bien fueron muy cortos en términos a lo mejor de tiempo, fueron muy acelerados en términos de las decisiones políticas que se tomaron y la verdad que creo que destrozaron toda una red de trabajo que se venía sosteniendo del gobierno anterior y bueno, hoy implica que estemos en un escenario claramente de enormes dificultades, Gerardo, y muy gruesas, digamos. Sí, sí. Charlábamos la semana pasada con el senador Maradei, que Ujú. si la pandemia pone un escenario sanitario y económico complejo, lo es aún más a partir de estos 4 años de la gestión de Macri, que sirvió para desmantelar no solamente un montón de políticas públicas, sino para desmantelar recursos humanos que había en el Estado y que servían para poder dar una mejor respuesta
a las problemáticas sociales, digamos, con el nivel de endeudamiento que hay, va a ser muy, muy difícil la etapa post pandemia, no solamente por el contexto económico, sino porque Alberto tiene un Estado que está, se le han coartado un montón de herramientas y que requiere no solamente mucho ingenio, y aparte la construcción de un poder político que pueda respaldar las reformas y las medidas que hay que tomar. Desde ese punto de vista, vos mencionabas que en la gestión de Néstor y de Cristina era bastante cómodo poder trabajar en políticas sociales porque era una convicción y era una prioridad en el diseño de las políticas públicas. Hoy en día, ¿cómo ves la gestión provincial tratando de dar respuesta a la medida de sus posibilidades a una provincia que no escapa a esa realidad y que también en la mayoría de nuestras ciudades hay situaciones de vulnerabilidad que necesitan su atención? Sí, sí. La verdad que yo creo que nosotros podemos hablar de la gestión de tanto de Néstor como de Cristina como, como una época donde realmente hubo mucha inversión en el flujo de políticas públicas y había una clara descentralización también hacia el interior, donde los programas tenían un alcance, digamos, en el territorio que era formidable. Nosotros hoy creo que estamos frente a un escenario de multiplicidad de pobrezas, digo, ¿no? Porque no solamente fueron cayendo aquellos que habían logrado un ascenso social a través de la educación pública, a través de nuevas configuraciones del empleo, a través de inyectar las ciudades en términos turísticos. La verdad que habíamos alcanzado un piso enorme y bueno, yo noto que en tiempo muy, muy veloz volvimos a caer en una situación te diría, de privación de lo esencial de muchas familias, donde vivimos realmente 4 años, que creo que fue una etapa de atroz en términos de políticas y en términos también del miedo y del disciplinamiento que el gobierno anterior quiso instalar en muchos de nosotros como cuerpo social, ¿no? Instalando también las mentiras que van quedando y van construyendo sentido común en esto de que la política, digamos, es mala palabra, de que los referentes en políticas no van a suplir ni van a poder, digamos, con la cuestión social, de que el Estado como vos decías muy bien recién, atroz. Y creo que la pelea hoy de Alberto en la figura del Estado es poner a los sujetos en el centro de la escena. Y Alberto, me parece que la centralidad se la quiere dar a las personas, a nosotros en este cuidado, frente a otro sector de la población que me parece que sigue centralizando al mercado o a estas cuestiones tan convenientes que sabemos que siempre eh, el rédito es para pocos, ¿no? Entonces yo digo, a mí hay algo que me preocupa que tiene que ver con un síntoma cultural muy grave que tiene que ver con esto que es la negación. Si nosotros estamos negando lo que sucede en un contexto como el de hoy, podemos incurrir en situaciones muy graves que realmente nos complica a todos. Estaba escuchando recién, por ejemplo, la situación de Colón, en términos de, no sé si sabés que hay 4 casos nuevos confirmados de coronavirus, y tiene que ver un poco con esto que decía Alberto, con el Estado solo no alcanza. Nosotros tenemos que pensar, digamos, los problemas en clave social. Necesitamos del Estado, pero también necesitamos del mundo de lo privado, del mundo empresarial, necesitamos de las asociaciones civiles, necesitamos de las religiones, necesitamos, digamos, volver a configurar masa social que nos permita ir para un mismo lado y tratar de cuidarnos, digamos, entre todos. Bueno, me parece que ese escenario, muchas veces de tironeos, de individualismo, también a veces se traslada a lo que es la política, que si querés después es un tema que podemos charlar. Sí entiendo que el Estado entrerriano tiene un enorme desafío post pandemia y pre pandemia, que tiene que ver con esta crisis, que me parece que está bueno hacer la diferenciación. El problema acá no es el aislamiento,
ni es que la gente empieza a perder o a caer en la esfera social porque tenemos el COVID. El problema acá tiene que ver con que nosotros asumimos un Estado que prácticamente estaba ausente, quebrado, con rangos de ministerios tirados para atrás como secretaría, con dificultades enormes que tienen que ver con una categoría central, que es la categoría del trabajo, con dificultades enormes que atraviesan los trabajadores también en el orden de lo público, con una dificultad también mediática de instalar de que la política como herramienta y como transformación está devaluada. Entonces me parece que hay un montón de categorías que van atravesando la columna vertebral de un enorme problema y justo ahí el peronismo vuelve con Alberto, gracias a Dios que está Alberto hoy, ¿no?, en la presidencia para cuidarnos, donde nos tenemos un presidente que dice, yo he decidido priorizar la vida por encima de cualquier cuestión y he decidido como Estado de que nos vamos a cuidar. Bueno, me parece que hoy esta situación de pandemia también agudiza, Gerardo, las cuestiones, digamos, que siempre han estado instaladas en la Argentina. Yo siempre hago un ejercicio que me gustaría compartirlo con vos. Dejo de ver un mes los medios de comunicación, salgo para poder de alguna manera deconstruir algún discurso, dejo de ver los medios de comunicación un mes, los vuelvo a habitar con el tiempo, y hay dos premisas que siempre persisten y que nunca dejan de estar, que tiene que ver con el problema de clase que tenemos los argentinos. Hay un problema estructural de clase donde eso se refleja en la cuestión de estas riquezas que están concentradas en tan pocas manos. Ese ha sido un problema histórico. Después le podemos poner el nombre que vos quieras, grieta, oportunismo, burguesía, lo que vos quieras que transita la historia. Pero vos dejás de ver la tele y vas a ver que los problemas siempre están instalados en las mismas bases. Y tiene que ver con esta discusión que creo que ha llegado al Congreso y que Alberto la ha visto con muy buenos ojos, de decir, bueno, si tenemos en tan pocas manos concentrada la riqueza y entendemos que al mundo lo habitamos mucho más que pocos, veamos la posibilidad de configurar también lazos de solidaridad, lazos de pensar en los otros, porque en el mundo estamos todos, en esta tierra estamos todos, y me parece que el escenario que se configura en términos políticos para el peronismo tiene que ver con esto, con advertir las cuestiones de la geopolítica, con cuestiones de advertir lo que sucede también dentro de nuestras ciudades, de nuestras provincias, de la Argentina, pero fundamentalmente con advertir que contra qué estamos peleando. Me parece que volvemos a pelear con esta concentración extrema de los recursos y de las desigualdades. ¿Mm? Sí, totalmente adhiero. Y planteabas que es un importante sector de la clase media que se obstinadamente adhiere a ese discurso que los medios de comunicación alimentan tanto respecto de la necesidad de que el Estado sea lo más chico posible para que se inhiba de repensar la estructura tributaria o para que las políticas sociales dejen de generar clientes o asistencialismo, como ellos lo llaman, y a partir de la epidemia del COVID-19 se pone en evidencia esta innecesaria interacción que se da entre todos los sectores sociales, donde algunos se sorprende que hay villas o lugares vulnerables en la capital federal o en provincia de Buenos Aires o en cuantas ciudades de nuestro país, y lo plantean como si fuera una situación caída de Marte, pero no habilitan la discusión de la distribución de la riqueza y de la necesidad de pensar un proyecto de país donde todos tengamos posibilidades y donde todos tengamos los medios para poder construir un proyecto de vida. Digamos, ahí hay como una dualidad, hay un poco de cinismo y de hipocresía también. Sí, sí, yo creo que sí. Y sabes que creo yo que toda crisis también es posibilitante o nos posibilita nuevas cosas. Entonces yo digo que esta época que corre de nuevas formas también de colocar la cuestión social, de hacer nuevas operaciones del pensamiento y también de la conducta, nos permite a nosotros ser habilitantes de nuevos discursos y de nuevas líneas de fugas del pensamiento. Generalmente yo creo que estamos como muy signados por la cuestión binaria.
Nosotros tenemos una provincia, como para darte un ejemplo, que históricamente sus gobiernos, en términos de gobierno como política de Estado, han sido, digamos, han virado entre lo que es la ciudad de Concordia y la ciudad de Paraná, como ciudades, digamos, masivas, populosas, que tienen, digamos, enormes flujos por la cantidad de habitantes, porque gravitan en términos electorales. Bueno, la verdad que me parece que es un tiempo también que está asignado de nuevas categorías para poder pensar y salir de esos enfoques binarios. Y en esta línea también que plantea Alberto, de tener una mirada federal respecto de ir y mirar aquello que también es chico, o que es minoría, o que es localidad, o que también tiene una impronta cultural, pueda instalarse como modo jerárquico en una agenda pública. Por eso yo digo, a mí también me gustaría en esta construcción del peronismo que viene, pensar, ¿por qué no?, en tener, digamos, a lo mejor a futuro y siendo como muy, entre comillas, promiscua en esta manera de pensar, un gobierno que tenga que ver con una ciudad, digamos, del interior que salga de este enfoque binario. Pensar, así como tuvimos un presidente que vino de los pies del sur, de los pingüinos, y que era algo chiquito y que nos dio tantas satisfacciones, ¿por qué no pensar a lo mejor en la posibilidad de un nuevo orden político en la provincia de Entre Ríos que nos configure nuevas formas de gobierno y que nos permita también instalar otro tipo de discusiones? Me parece que la mirada federal es un desafío para los tiempos que corren y que la mirada federal no supone, digamos, solamente descentralizar Buenos Aires para pensar las categorías a nivel entrerriano, sino que supone también a nivel de las clases políticas poder discutir idiosincrasias que tienen que ver con otras ciudades que también han plantado banderas, que también han sido vanguardia. Gualeguaychú es una ciudad hermosa que fue vanguardia con el tema de las papeleras, que tiene toda una lucha con el tema del medio ambiente, que tiene buenos referentes. Me parece que hay que empezar a mirar esas líneas de fuga, Gerardo, en materia de la construcción política, para poder instalar también en la agenda otro tipo de discusiones. Y también me parece que no solamente la cosa requiere de abrir el juego hacia nuevas dirigentes, personas, compañeros, mujeres, hombres, no me ato a la edad porque la edad es una construcción social, me parece que también hay muy buenos referentes que, que tienen una edad y una trayectoria importante, seguramente nos está viendo el compañero Daniel Irigoyen, a quien admiro y le mando un abrazo también enorme, de ahí de Gualeguaychú. Y yo creo que también hay que construir nuevos modos de pensamiento que tengan que ver con la formación. Hay que formarse políticamente, hay que tratar de leer, de encontrarse, por eso celebro enormemente este espacio que ustedes han generado como militantes del peronismo. La verdad que me gusta, cuando me hicieron la invitación, me parece que son los lugares que uno tiene que transitar como militante de esta bandera, que tiene tantos movimientos, y me parece que es un desafío para toda la clase política. Así que felicitarlos en esa línea y a nosotros tratar en ese sentido, como constructores de una política, de un lenguaje y de un discurso, poder también elaborar nuevas formas de pensamiento que nos permitan correr esas bases que están por ahí tan instaladas como que así es la política en Entre Ríos. Y hoy te está hablando una mujer que yo la verdad que ni pensé llegar a una diputación, vengo, por eso te digo, te hice una escalonada, vengo de una clase humilde, no tengo padrino político, nadie habló por mí, o sea, habló mi militancia, construimos de la derrota, eh, y hacemos una construcción que tiene que ver con eso, con mirar con nuevos ojos los escenarios políticos, el escenario social, para poder configurar estados inteligentes y llegar a la mayoría de las personas. Sí, sin duda, digamos, el peronismo en Entre Ríos ha replicado determinados comportamientos o modo de construirse, como en varias provincias, y hay como una suerte de status quo donde determinadas cuestiones se discuten siempre en los mismos ámbitos y por los mismos dirigentes, y siempre en el primer condicionante es la procedencia de tal o cual candidato, por encima de los Exacto. proyectos políticos. Por encima de los proyectos políticos. Exactamente. Entonces, creo que también me animo a vincular esto también con una cuestión patriarcal, en el sentido de que durante mucho tiempo el peronismo como que estaba esperando que siempre haya un bendecido,
bendecido por no importa quién, como que eso generaba todos los puentes con las diferentes construcciones políticas, con las diferentes agrupaciones, y a partir de ahí no había nada que discutir, y el rol del militante queda solamente acotado a ser un eslabón de trabajo en la difusión de una propuesta política, pero no en la discusión de ideas. Creo que Totalmente. nosotros desde Gualeguaychú, humildemente, desde Militancia Peronista, siempre hemos tratado de construir un pensamiento distinto y de poner en debate, digamos, que no por ser un dirigente político de tal ciudad, uno ya termina validado para ocupar determinados cargos, sino que sería bueno que el peronismo de la provincia discuta qué proyecto de provincia tenemos, porque Totalmente. hablaba con una compañera este fin de semana y me decía que sería bueno abordar también como categoría de análisis, casi a 40 años de este periodo democrático, cuáles son los logros que hemos tenido como construcción política en nuestra provincia, pero también cuál le estamos debiendo a la ciudadanía de la provincia, porque somos una provincia que en un montón de cuestiones tenemos mucho retraso, no solamente en cuanto al Ujú. desarrollo social, sino también a modernizar nuestras estructuras, a modernizar el perfil de nuestros cuadros políticos que ocupan cargos. Es un enorme desafío, y me parece que por ahí a los dirigentes jóvenes como que nos cuesta un poco menos repensarnos y de construir toda esa práctica que no nos ha hecho bien. Sí, coincido totalmente. Yo creo que también con esto del COVID también se puso sobre la mesa todo aquello que nos faltaba, ¿no? Eh, yo soy muy partidaria de mirar siempre las idiosincrasias. A mí me gusta mirar el interior de Entre Ríos, me gusta porque es como que allí uno recorre lo que uno ha sido también en esto del tránsito político, los vecinos, las familias. Y es lo que vos decís, Gerardo, nos está faltando como mucha presencia en términos de nuevas tecnologías, de tener edificios propios, de configurar, digamos, nuevas formas también de resolver lo político. Y después yo un ejercicio que hago siempre es mirar las fotos también de los funcionarios, de aquellas gestiones, y vos vas a ver que en la mayoría de esas mesas vas a encontrar hombres sentados, incluso en los lugares de dirigencia mayor. No es que uno, digamos, tenga una cuestión en sí contra los hombres, porque me parece que hay cuadros políticos sumamente interesantes y compañeros, me parece que incluso nosotros tenemos que habilitar desde la perspectiva de género a poder construir espacios donde creo que tenemos muchas deudas pendientes respecto de los roles de la mujer en lugares de mando. O sea, hay como esto que vos decías, un patriarcado muy marcado que tiene que ver con las instituciones también y con sus historias y con su génesis. Bueno, para adelante tenemos enormes desafíos. Yo creo que las generaciones de los jóvenes en esto nos van a interpelar muchísimo. Y creo también que la mujer hoy en su rol en política y en los espacios que ocupa también está todo el tiempo como interpelando desde la práctica, no solamente del discurso, a que esas cosas que el patriarcado instala como base que se sostiene, que no quiere irse, empiece como a moverse. La discusión creo que en Entre Ríos en ese sentido ha empezado como a tener esas fugas y líneas, digamos, que se empiezan a ver. Yo soy muy optimista de los tiempos que vienen, entiendo, digamos, que para estar en política uno no solamente tiene que tener convicciones, sino que hay que saber aguantar también los momentos difíciles y hay que tener mucha claridad cuando uno toma decisiones en términos de lo que uno está o legislando o votando o interviniendo. Y poder diferenciar, digo yo siempre, de que en la legislatura a lo mejor uno puede mandar un tratamiento a comisión o lo puede, pero en la vida real, cuando uno tiene una demanda concreta de pobreza, de algún vecino que tiene una dificultad, no se puede mandar nada a comisión. Nosotros tenemos que estar a la altura de poder dar respuestas, de poder ayudar, de poder hermanarnos, y me parece que de eso se trata el peronismo. Y en ese sentido digo,
abrir el juego para todos los compañeros, escuchar, a veces se puede, a veces no, sabemos que estos lugares generan tensiones también, pero me parece que es fundamental poder escuchar, poder contestarle. Los lugares son construcciones móviles. Hay una categoría de Michel Foucault que a mí me gusta mucho que dice que hay que considerar, digamos, lo productivo no como algo sedentario, sino como algo que tiene movimiento. Bueno, la política es eso, moverse, saber que es estratégica, que hay que pensar con movimiento, que hay que esperar a veces y a veces se puede avanzar y no perder nunca los objetivos. O sea, ¿por qué estoy yo acá? ¿Qué es la causa que me mueve? Que tiene que ver con la causa del peronismo, con las banderas levantadas con Evita, con Néstor, con Cristina y bueno, con el general Perón que hoy estaría, digamos, en el año 46 asumió su primera presidencia y hoy es un día, digamos, 4 de junio para reivindicar también nuestra historia peronista. Así que un poco tiene que ver con eso. Nosotros los hombres pasamos, lo importante es dejar huellas y instalar y me parece que vuelvo a pensar y quiero pensar en Gerardo en una provincia que tenga una vez por todas algún referente que rompa esta lógica binaria de dos ciudades que sabemos que son muy importantes para Entre Ríos, pero que no hacen al total de lo que todos los entrerrianos sentimos y soñamos. Así que ojalá se puedan mover esas estructuras también. Sí, seguramente. Creo que ustedes de la legislatura están haciendo un esfuerzo importante, esto de construir puentes, de trabajar mancomunadamente con las otras diputadas. Ahí te he visto que muy activamente con Mariana y con Cora, tratando de desarrollar un trabajo en conjunto. Me parece que eso es sumamente importante, porque valoriza también no solamente el rol de legisladora, sino también de las referencias políticas en localidades que rompen con esa hegemonía que vos planteabas de Concordia de Paraná. Me parece que eso está buenísimo. Y en relación a Sí. eso te quería preguntar cómo está el peronismo cómo está el peronismo de Gualeguay. Yo sé que hoy les toca trabajar desde la oposición y sé que vos desde tu función estás apuntalando y estás colaborando con un montón de cuestiones de necesidad de infraestructura para con la gestión municipal. Pero, ¿cómo está el Sí, peronismo? ¿Cómo está la construcción política ahí en la ciudad? sí, antes, bueno, mandarle obviamente un saludo a la compañera diputada Mariana Farfán, a quien además de tener un aprecio enorme, admiro por su lucha y por todo ese movimiento que ella tiene. Es nuestra presidenta de la banca de la mujer. Estamos trabajando todas juntas, también con Estefanía Cora, con Karina Ramos, con Nené. En realidad estamos, la verdad que hemos hecho un lindo equipo de trabajo y venimos como tratando de instalar, digamos, o subrayar las cuestiones que tienen que ver con armar una agenda que nos permita a nosotras, a las mujeres, tener como más incidencia también en las decisiones políticas. Así que un abrazo para ella y obviamente al compañero Martín Piallo, a quien también le tengo un afecto enorme y bueno, veo mucha luz por ese lado y bueno, así que un abrazo a Martín también y a todo ese equipo que sé que laburan muchísimo. En Gualeguay el escenario es un escenario, te podría decir, Gerardo, que es como dentro del peronismo hay como muchos matices, es un desafío para lo que viene poder encontrarnos nuevamente para volver a recuperar también nuestra identidad política. La verdad que es el segundo mandato de un gobierno de Cambiemos, donde nosotros sabemos, digamos, el nivel de lo conservador que es muchas veces Gualeguay, respecto también de cómo las instituciones se instalan en la vida cotidiana, y sabemos que como peronista también nos exige a nosotros hacer una autocrítica a todos para poder también reeditar un poco lo que viene y volver a ser gobierno. Tenemos una buena convivencia con todos los sectores, pero no te podría decir hoy que hay una estrategia de unidad política donde estamos todos laburando para el mismo lado. Sí, es un desafío. Yo creo que esto que pasa en Gualeguay, que está tan atomizado, se replica muchas veces a nivel de las provincias. Me parece que es un tiempo que es una oportunidad para todos. La verdad que sufrimos mucho estos 4 años y algo nos tiene que enseñar eso. Y me parece que para lo que viene y la agenda que viene, además de poder convivir entre los compañeros,
hay que configurar una estrategia que nos permita volver a ser gobierno en esta ciudad. Sí, sin lugar a duda. De hecho, digamos, que Macri haya llegado a ser presidente de la República solamente se explica a partir de esa incapacidad que tuvo el peronismo de poder mantenerse cohesionado y de disimular algunas cuestiones menores, entiendo yo, y que generaron que al disputar cada referente su propuesta electoral, donde eran más las cuestiones que los unían que las que los separaban, digamos, me parece que la generosidad de Cristina en general, esta nueva propuesta alternativa a Macri, digamos, y de correrse y de pensar en Alberto como la persona que podía confluir y construir esa sumatoria que permitiera volvernos a configurar como un proyecto político desde el gobierno nacional, me parece que obra como una referencia hacia el futuro que debe ser tenida en cuenta por nuestros referentes políticos a lo largo y el ancho de la provincia, porque muchas veces los individualismos o el vedetismo, suelen decir algunos compañeros, a veces se ponen por encima de los proyectos políticos, digamos. Y en Entre Ríos muchas veces no hemos podido evitar esa cuestión, que bueno, seguramente Gualeguay no escapará a esa situación, Gualeguaychú también tiene su escenario, pero bueno, habemos diferentes espacios políticos que queremos generar esos puentes y ver cómo discutir entre todos un proyecto que nos aglutine y sobre todo que priorice los sectores vulnerables que son los que más urgente necesitan que el peronismo le dé soluciones y que los ponga como prioridad en el centro de la escena. Sí, comparto totalmente. Yo creo que hay una palabra que la define a Cristina que creo que fue lo que hizo, fue despojarse. Para hacer política hay que saber despojarse y hay que tener humildad y hay que saber correrse. Me parece que Cristina, además de ser la figura más importante de los últimos años en política, marcó también una manera de construir que tiene que ver con esto de ser estoico, de ser leal, de aguantar. Yo creo que todos estamos tranquilos cuando Cristina, eh, yo me siento cuidada por Cristina. Es esta frase que apareció como graffiti, abrazame hasta que vuelva Cristina. La verdad que Cristina representa el Estado en su máxima expresión respecto de los derechos, respecto de las perspectivas también ideológicas y respecto, digamos, de los componentes que tiene que tener el Estado para que sea un Estado realmente popular y que llegue a estos sectores que vos decís, que son los sectores más dolientes, que son los sectores de los hermanos que están sufriendo situaciones de pobreza extremas. Nosotros no podemos concebir ni una provincia ni un país con las características que tiene Argentina, lo decía Alberto, vamos contra el hambre, pero vamos en serio de una vez y que trascienda la cuestión de los dirigentes políticos, porque la verdad que a todos nos apena y hasta creo que nos debería dar vergüenza ajena que haya niños que se acuesten sin comer, que tomen un té a la noche, que haya criaturas que tengan, bueno, hoy no estamos en tiempos escolares, pero que hayan tenido que desertar escuelas porque no tenían zapatillas. Yo he escuchado relatos en entrevistas donde había criaturas que se ponían una galleta en el bolsillo para poder llevársela a sus padres, para que pudieran comer algo, y bueno, si está todo, nos colocó, digamos, la vida cotidiana se desarmó, nos desarmaron, digamos, en esas líneas tan importantes. Así que el peronismo es eso, me parece que nosotros tenemos que encontrar de nuevo ese corazón, que es lo que nos decía Evita y que lo leía en la página de ustedes. ¿Qué pasa, no? Cuando hay una necesidad, que hay que correr, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Claro que hay derechos y nosotros en esto de transitar el Estado tenemos la obligación de vestir esos derechos, de darle forma, de darle volumen para que llegue a los hermanos que duelen. Después vamos todos para el mismo lado, Gerardo. Después me parece que pasar por la historia y pasar por la historia política supone sentar un mojón, supone decir yo no quiero que esto pase, yo quiero estar decidida a vivir de otra manera. Y bueno, esa es la lucha. Si nosotros podemos construir esas luchas como madres, como mujeres, como militantes, me parece que es una lucha colectiva que nos tiene que alcanzar a todos. Sí, sí. Que en esta nueva necesidad de generar una nueva construcción política,
los medios de comunicación, vos los mencionabas hoy más temprano en la charla, juegan un rol preponderante y de alguna forma hace que tengamos la necesidad de repensar nuestra construcción política porque ya no alcanza con estar en el cuerpo a cuerpo en el territorio y estar con el vecino, porque eh, podemos estar todas las tardes con el compañero, con la vecina, pero los medios de comunicación tienen un bombardeo que es permanente y que construyen sentido, digamos, aún en Exacto, aquel sí, vecino sí. o en aquella vecina que por ahí puede tener una unidad básica o un espacio cultural desde donde poder nutrirse de, de información genuina y auténtica, pero creo que los medios de comunicación condicionan y hacen que tengamos que también repensar la construcción política porque también el debate de ideas hay que darlo en redes sociales, en los medios de comunicación. Y en este sentido, eh, muchos pensamos que es necesario poder retomar la cuestión de la ley de medios, digamos, para poder repensar cómo se construye la información y cómo se utiliza los medios de comunicación, que no dejan de ser un espacio público, para Tal construir cual. este proyecto de nación. Tal cual. Sí, coincido con vos, Gerardo. Los medios de comunicación construyen y configuran sentidos. Cuando algo se instala como sentido común, es muy difícil como categoría después de construir eso y uno actúa, digamos, la realidad de acuerdo a lo que el sentido común nos va indicando. Sí creo también de que hay cosas que se han ido de las manos que tienen que ver con el uso de las redes también y que cada vez son más personas que eligen otra manera de informarse. Me parece que también eso es algo que hay que aprovecharlo y hay que utilizarlo, ¿no? Y después me parece que también jerarquizar. A mí me parece que la realidad, digamos, cotidiana de encontrarse con el otro, del cara a cara, es mucho más habilitante que el medio de comunicación. Y por eso yo creo que lo primero que digo yo siempre es hay que animarse a decir lo que uno piensa. No hay que tratar de funcionar de manera conductual cuando uno, viste, repite, y bueno, no voy a decir esto acá porque me van a putear, viste que los debates están como muy, a veces muy cristalizados. Me parece que hay Sí, que sí. animarse a decir lo que uno piensa, hay que defender. Yo siempre tomo de ejemplo cuando Néstor no era Néstor, me acuerdo que Néstor venía hablando de un Estado inteligente, de un Estado presente antes de ser Néstor. Y muchas veces en los discursos políticos se lo miraba como diciendo, ¿de dónde salió este tipo? Que es zurdo, que es hay que animarse al amor en política, a lo que suena como romántico, a lo que suena, digamos, como categoría esencial de la vida cotidiana, y no sentirse un estúpido por eso. Me parece que hay que desafiar un poco los lenguajes y aquello que se instala como verdad o como relato unívoco. Decir, nosotros, yo, por ejemplo, en estos 4 años de Macri, nosotros seguimos defendiendo el proyecto nacional y popular de Néstor, cuando no se podía nombrar a Néstor y cuando los kirchneristas éramos todos chorros. Después uno vio al correr el tiempo que había más kirchnerista, como dijo el Chivo Rossi, en la gente que en los dirigentes. Yo creo que un poco la apuesta tiene que ver eso, con un acto de valentía, de dar fe de lo que uno piensa, de defender el componente ideológico y de animarse, no porque todo el mundo piense de una manera, salir a repetir, digamos, cuestiones de lo político que en realidad nos terminan como ocultando, ¿no? Me parece que de eso se trata y a mí me gustan esos líderes. Yo sigo a esos referentes en política. A mí siempre me gustó escuchar a la gente que se sale del molde. No, y por eso Néstor era políticamente incorrecto, porque Néstor nos mostró a nosotros otra manera de hacer política, porque terminó rompiendo con esas cuestiones etiquetantes de la política. Y me parece que esos son los hombres que tienen que aparecer, los hombres y las mujeres que tienen que aparecer en política. Así que a los medios hay que mirarlos, tenemos que tener una estrategia. Yo no desestimo esa cuestión, me parece que sí. Creo que la ley de medios sería una herramienta fundamental en lo que viene. No sé si es el contexto ni el momento. Alberto tiene otros frentes, pero sí entiendo de que la información debe ser plural y que, bueno, cuando uno muchas veces dice un profesor nuestro, cuando veo un pájaro herido me duele el cazador, porque en realidad lo que uno ve no es lo que ve, sino lo que está detrás, ¿no? Hay que mirar un poco y deconstruir esas cuestiones que de los discursos, qué es lo que hay detrás, ¿no? Y que muchas veces por nuestra boca habla el monopolio. Cuando habla el monopolio, poder advertir esa cuestión y empezar a deconstruirnos, porque estamos todos colonizados, incluso aquellos los que militamos en políticas muchas veces aparecemos por el relato de los medios.
Así que me parece que es un poco el desafío, son los ejercicios que yo hago como para deconstruirme un poco en el pensamiento. Claro, claro. Vos has trabajado con Daniel Irigoyen en alguna política pública de vivienda, ¿no? En el pasado. Sí, con Daniel Irigoyen trabajamos muchísimo. La verdad que Daniel tiene una perspectiva del hábitat y la vivienda que es formidable y tenía un equipo en Paraná. Tengo una colega que trabajó con él, a quien estimo mucho, que es la licenciada Alejandra Forzani. Hicieron una tarea, pero espectacular en la provincia en materia de hábitat y vivienda. La verdad que lo considero no solamente un buen intendente de la ciudad de Gualeguaychú, porque sé que tuvo una gestión impecable, sino también que lo considero como un buen técnico en la administración de políticas de Estado. Así que le tengo un enorme cariño a Daniel. Claro. Cuando revisaba un poco tu agenda de trabajo, veía que estás muy comprometida con la gestión de la planta potabilizadora para Uruguay, lo cual permitiría mejorar sustancialmente la política sanitaria de la ciudad. Y recordábamos con Jorge Maradei los otros días que este año se cumplieron 15 años de que Gualeguaychú tuvo su planta potabilizadora a partir de una gestión impulsada en parte por la gestión de Luis Leiza y completada por la gestión de Daniel Irigoyen, lo cual marca un compromiso medioambiental este, relevante. Y bueno, me pareció muy interesante destacar que vos estés poniéndole los kilos a esa cuestión que sabemos que para los ciudadanos de Gualeguay es muy importante. Sí, la verdad que es una de las obras más anheladas en términos históricos de Gualeguay. Eh, y bueno, tuvimos la posibilidad a través de una reunión que tuvimos con Santiago Cafiero de llevarle nuestra inquietud y de llevarle también estadísticas en términos de cómo no tener, digamos, o no contar con las condiciones de agua saludable en una ciudadanía como la nuestra, como en cualquiera, digamos, también supone otros daños colaterales y que atraviesan la cuestión de la salud pública. Son dos problemas que hay que mirarlo, digamos, de esa óptica. Así que bueno, tuvimos el compromiso en ese sentido del jefe de gabinete de ministros. Después de ello concertamos una reunión con Cresto, de referente de Lenosa a nivel nacional, y en esa misma reunión tuvimos la suerte de que estuvo el gobernador Gustavo Bordet, quien asumió el compromiso de poder, digamos, o sea, darnos el visto para que nosotros podamos en Gualeguay tener una planta potabilizadora de agua, así que se van a hacer todos los exámenes y todos los estudios sería de factibilidad al respecto, y bueno, me parece que es una obra en ese sentido estructural, como fue en su momento este camino a Puerto Ruiz, que también fue hecho por la provincia y por aportes, digamos, gestionados de parte de nuestro gobernador Gustavo Bordet. Así que uno celebra enormemente que ahí hay peronismo, digamos. Nosotros estamos viendo problemas estructurales en un contexto también de que, como lo planteabas hoy vos, donde el asistencialismo también atraviesa este contexto, porque seguimos pensando en personas que hoy necesitan resolverlo urgente, pero el gobierno entrerriano también sigue dando respuestas a problemas estructurales. Así que la verdad que en ese sentido estamos muy, muy contentos. Qué bueno. ¿Qué Lazos Familiares Gualeguay es el espacio comunitario donde también pones tu tiempo y tu esfuerzo en Gualeguay? Sí, el Lazos Familiares Gualeguay fue una asociación civil que creamos un grupo de compañeros cuando yo fui concejal y estaba un poco aburrida de solamente la tarea legislativa y nos parecía que había que tener una impronta también territorial, así que es una asociación que tiene ya varios años. También tenemos otra asociación civil que se llama ALAS, que trabaja para los niños con espectro autista. Yo tengo un hijo, Salvador, que tiene un autismo de moderado a elevado, y bueno, es una situación, la verdad que bastante difícil como familia, y bueno, imagínate vos eso sumado a muchas veces la situación, digamos, de no poder costear tratamientos, ayudas, por eso pensamos también en armar una asociación civil que ayude a familias de bajos recursos, además de encontrarnos como padres y todo eso. Así que son dos espacios que yo los transito con mucho amor, ayudamos, digamos, a familias que tienen dificultades
en ese sentido con todo el tema de discapacidad, cómo irrumpe en una familia, qué sucede a partir de un diagnóstico, papás que recién inician, cómo ayudar. Bueno, trabajamos un poco ahí y la asociación civil, a su vez, la otra, que es Lazos Familiares Gualeguay, es una asociación civil que trabaja más que nada para atenuar cuestiones que tienen que ver con la pobreza, situaciones, digamos, de tratamientos oncológicos, ayudas a familias que a lo mejor han perdido todo en una inundación, tenemos un comedor comunitario, tenemos un cine móvil, y mucha gente que son voluntarios y que hacen todo, todo a pulmón. Acá no hay plata, no hay sueldos, no hay nada, es tiempo que uno invierte y que ayuda, y bueno, vamos trabajando de esa manera. Qué bueno, felicitaciones, porque sabemos que hacen un trabajo muy significativo. Te cambio de tema ahora y te llevo a la perspectiva de género. En la provincia hemos tenido importantes avances, pero cuesta mucho avanzar en que pase de estar meramente en el discurso de los funcionarios y de los diferentes estamentos públicos de la provincia y que realmente se configure como una nueva ubicación, un nuevo lugar desde donde pensar las cuestiones sociales, Es no así. solamente las... ¿Cómo ves la situación? Digamos, yo me permito adelantar no una opinión, pero un comentario. El Poder Judicial de nuestra provincia le cuesta mucho adoptar un posicionamiento más empático con la perspectiva de género, porque, digamos, llegamos a tener la denuncia de un miembro del Superior Tribunal contra un par que denunció situaciones de violencia de género, lo cual, digamos, de ahí para abajo podemos asumir que cualquier comportamiento está validado, digamos. No sé si a vos te llamó la atención como a mí, pero la verdad que nos cuesta mucho. Sí, es lo que acabas de decir, es como remar en dulce de leche, Gerardo. Ajá. Porque la verdad que es muy difícil mover lo que ya está tan instalado, pero bueno, a ver, tenemos muchas esperanzas de que hay ya una revolución en la calle que tiene que ver con un movimiento que vino para quedarse, que es el movimiento de mujeres, y la verdad que contra eso y contra una época es muy difícil, digamos, pelear, y eso exige e interpela a todos los funcionarios, ¿no? Tenemos una ley también que es la ley Micaela, y bueno, tenemos la presidenta de la banca de la mujer de género y diversidad, que es de ahí de Gualeguaychú, que es la doctora Mariana Farfán, y en ese sentido venimos trabajando con muchos proyectos para poder de alguna manera empezar como a mover eso que está instalado, que vos decís, en los diferentes poderes. Nosotros presentamos hace poco un proyecto que tiene que ver con un protocolo de actuación de pautas mínimas para la búsqueda de mujeres desaparecidas, y la verdad que es un ordenador para la práctica y para esas primeras horas cuando hay una denuncia por una mujer que desaparece. Y bueno, esperamos, digamos, que se instalen los medios, que tenga vuelo y que nos permita también como herramienta poder mejorar las prácticas. Así que mira, yo creo que hay algo que no se puede parar cuando algo se instala como como fuerza social, ¿no? Como revolución, como le llaman algunas. Me parece que esto es un cauce que va y que va a traer mucho, mucho, y es una marea que viene para quedarse. Así que soy muy optimista de ello, y me parece que en eso también vamos a configurar nuevas formas no solamente del pensamiento, sino de las conductas. Así que la verdad que lo celebro y sé que hay muchas mujeres que no tienen que ver con ser referentes ni de la política, ni de la militancia, sino que hay muchas mujeres en sus casas, madres, hijas, jóvenes que están interpelando ya esta manera de ser, y vienen nuevas formas de transformar la realidad para las mujeres. Así que yo en ese sentido me parece que es algo que no se va a poder detener, esa marea. Sí, esperemos que sea así. De hecho, muchos pensadores están planteando de que lo más revolucionario de los últimos tiempos ha sido el movimiento feminista, digamos, y que ha sido transversal a diferentes sectores sociales, a Sí, estructuras, y que sobre todo viene con mucha fuerza de los sectores juveniles, digamos, que son mucho exactamente. menos
son mucho menos estructurados y le cuesta mucho menos de construir toda una suerte de status quo social donde a un montón de estructuras se daban como válidas, y bueno, por suerte se está repensando. Pero me parece que en Entre Ríos también tenemos mucho para transitar en ese camino, porque hay muestras, todos los días vemos muestras de situaciones donde no solamente de los operadores judiciales, sino también de muchos funcionarios, que no se hacen carne de esta nueva perspectiva y la necesidad de pensar a la mujer desde otro lugar. Creo que en ese sentido, ustedes que le ponen mucha garra a la cuestión, me parece que siguen abriendo cancha y está bueno que así sea. El otro día con Jorge Maradei, pensábamos también que la necesidad también de repensar la currícula de nuestra escuela pública, porque no solamente la cuestión ambiental, sino que también esta perspectiva de género, es importante que la marquemos como un elemento sustancial para generar un nuevo modo de vincularnos y de pensarnos como cuerpo social, y no que quede aislado. Por ahí es un tema para repensar, digamos, qué es lo que estamos enseñando en nuestra escuela y qué contenidos priorizamos, ¿no? Porque mi señora, perdón la autorreferencia, pero mi señora es profesora de ciencias políticas y la formación ética y ciudadana ha tenido una merma en cuanto al espacio curricular, y realmente necesitamos que nuestros chicos en la escuela pública piensen qué modelo de Estado soluciona de mejor manera esta asimetría o la desigualdad social que tenemos en nuestro país y en toda Latinoamérica, digamos. Es necesario que machaquemos un poco y que ayudemos a pensar esta cuestión. Sí, tal cual. Y yo creo que también, mira, hay un proyecto que creo que es de autoría del diputado Giano, que habla de todo lo que es la educación sexual en las escuelas como algo más de la currícula, digamos, y no como algo transversal solamente. Es un proyecto que se va a discutir en diputados y que me parece que es algo que tiene que estar y que es ya, digamos, que el tiempo en ese sentido nos apremia. Yo también creo que hay que mirar tampoco también las escuelas en las idiosincrasias que tienen y en las realidades. No es lo mismo una escuela que está inserta, digamos, en una comunidad a lo mejor rural, que una escuela que está inserta en una comunidad, digamos, de un barrio de situación extrema o de pobreza, que una escuela que a lo mejor... Y digo esto porque me parece que en eso la cuestión, digamos, cultural, antropológica también viene como a tallar cuestiones de cómo llegan los chicos, ¿no? En esto de las oportunidades, no es lo mismo, y vuelvo a la misma línea, ¿no? En esto de las oportunidades y de poder configurar, digamos, en esto un escenario de igualdad de posiciones también. No es lo mismo un chico que va calzado. Ahí estamos de vuelta. Se cortó. Sí, son los que no quieren que discutamos el nuevo orden social. Sí, es verdad, esto de pensar los contextos en donde se implementan las políticas públicas, me parece que sumamente importante esto que vos planteás, pero me parece que este nuevo escenario de que necesitamos repensar qué Estado necesitamos para lograr una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos, me parece que el sistema educativo no puede estar exento, digamos, y que también hay que permitir que se deconstruya y que, por ejemplo, no plantee la Semana de Mayo desde la poesía de la historia oficial, sino que nos permita también repensar nuestro Estado desde sus inicios, ¿no es cierto? Desde sus inicios y profundizar, digamos, qué es lo que planteaba Moreno y por qué Saavedra quería que cambie solamente la adhesión a la monarquía española, pero que no quería que cambie todo porque querían mantener determinados privilegios. Lo escuchaba anoche
a Felipe Piña, que planteaba Ujú. esta cuestión, digamos, la cuestión no resuelta de los argentinos de si realmente queremos pensar un país para todos o seguimos reconstruyendo un status quo donde solamente ganan los de siempre. Sí, es como la frase de la canción, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Y hay otra historia, Me parece que claro. tiene que ver con esa construcción. Y respecto de pensar las escuelas en su idiosincrasia, recordaba un ejemplo, la verdad que me quedó mucho y que me parece que nos permite pensar, era el relato de una maestra, de una docente que contaba de que en su hora de escuela, en su horario, era una maestra de historia creo, los adolescentes entraban a las aulas con armas, cargados, digamos, porque era una manera también de Claro. sobrevivir a la cuestión territorial barrial. Entonces ella pudo hacer un acuerdo con esos adolescentes y en vez de tener el armario, instaló lo que era el armero. Y en esa hora había como un acuerdo donde los chicos depositaban las armas ahí, pero estaban garantizados de que uno, digamos, está en la escuela y que había una cuestión de que se podía salvar por lo menos en esa hora. Entonces yo digo, cómo pensar en estos escenarios que a veces son tan crueles, que están tan llenos de situaciones de violencias, de desigualdad, y que esta franja, que es la franja de los adolescentes, que muchas veces a esa edad les toca ser padres, salir, el tema del consumo, el tema de la falta de trabajo, el tema de la falta de oportunidades. Sabemos que es una franja, digamos, donde hay mucha materia pendiente en términos de Estado. ¿Cómo pensar también las instituciones con estas líneas de fuga, ¿no? En esta veces adversidad que uno trabaja en lo territorial, poder también pensar en algunas situaciones que benefician, aunque el mal mayor sea otro, a lo mejor uno, dos, con esas obras también se salvan, ¿no? Poder pensar en nuevos escenarios, y me parece que para eso también, no solamente los docentes, sino la clase política y quienes transitamos y vivimos, digamos, de esta cuestión del Estado, cómo llegan, tenemos también la obligación de formarnos, de atravesar, digamos, la cuestión de dilemas éticos que el Estado propone. Me parece que es un desafío también para los dirigentes. Y obviamente en esto que vos decías, Gerardo, para no seguir aportando a este status quo o a esto que se instala, digamos, como verdad absoluta y que así empezamos como a funcionar muchas veces como sociedad, poder también introducir la cuestión de género. La cuestión de género nos da herramientas y opera como un modo de ver que hace también que en la práctica uno pueda develar conclusiones que son propias, porque muchas veces nosotros tenemos puesto una camiseta que tiene que ver con lo cultural, con cómo no hemos sido criados, digamos, que también tenemos que revisar estas cuestiones de lo que se instala como sentido común y lo que actuamos como sentido común, que a veces no nos damos cuenta. Por eso hay enormes desafíos, me parece que vos diste, digamos, un tip o una clave fundamental que tiene que ver con esto de pensar los escenarios de otra manera, de construirnos para no seguir aportando a este status quo, como vos decías, y de pensar y mirarnos también desde un lugar como militantes, como políticos, donde no siempre los dirigentes, lo dijiste hoy muy claro, sean los mismos y que vengan como bendecidos. Abrir también las posibilidades para aquellos que transitan las banderas del peronismo y que están en las bases y que son quienes defienden las propuestas. Me parece que hay que correrse un poco de esos protagonismos para que se abran un poco los juegos y empiece también a transitar otra gente en la política. Sí. En ese derrotero de empezar a construir nuevos espacios, nuevos puentes, ¿qué dirigentes políticos de la provincia vos identificás como necesarios para que participen de ese proceso en función de su formación, eh, de los méritos políticos que han podido construir o de gestión pública, que necesitamos que estén para que puedan iluminar ese proceso? Mira, a mí me gusta, como mujer me gusta mucho Laura Strata, me parece una buena figura, me gusta ella, además de que la conozco de chica, nos conocemos, me parece una mujer que es formidable, que es muy amena, que es muy cercana y que tiene formación política fundamental.
Obviamente me gusta Martín Piaggio, me gusta muchísimo Martín. Eh, y después referentes también que tienen que ver con otras líneas más de la juventud y que van llegando, que me parece que también son referentes a tener en cuenta. Es, Me parece que también es un tiempo donde nosotros tenemos el desafío de dejar asomar a nuevos dirigentes, a nuevas figuras dentro de la política. A mí siempre me cautivó la gente que estudia, que lee y que no repite porque otros hacen, digamos. A mí me gusta la gente que tiene personalidad, me gusta el político que dice lo que piensa, siempre con respeto, pero con coraje. Y yo en ese sentido tengo mucha admiración, obviamente, en lo nacional, por la figura que fue de Néstor, obviamente, por Cristina. Le tengo mucha fe también al compañero Máximo. Tuve la posibilidad de estar charlando mano a mano con él más de una hora y la verdad que no solamente es ver un poco al hijo de Néstor, sino ver el potencial que tiene ese pibe. Alberto me gusta mucho también. Me parece que hay muy buenos referentes. Tenemos un gabinete de gente. Me gusta Leandro Santoro también, que es mi escuela más, si se quiere, del alfonsinismo. Me encanta como los embates. Hay mucho potencial en la arena política. Que lleguen y poder correr un poco estos status quo que tanto a veces mal nos hacen a todos, digamos. Parece que hay que aprender a moverse, como digo yo. Sí, me parece que se viene en tiempos en que hay que habilitar la palabra, en que hay que habilitar la participación, de potenciar la construcción política, y me parece que es un gran desafío y bueno, seguramente nos encontrará poniendo el esfuerzo en eso. Hemos charlado más de una hora, la verdad que seguiría otra hora más, sumamente interesante charlar con vos. La última pregunta que te voy a hacer es personal. ¿Cómo Dale. has podido, cómo has podido construir esta carrera política? Sos madre de 3 chicos. Sí, sí, sí. Bueno, me parece que también ahí hay un esfuerzo extra de luchar con un montón de barreras culturales que no solamente en la política, sino en diferentes espacios hay, y que vos evidentemente te ha requerido un esfuerzo, pero que eso no ha sido un obstáculo para que puedas desarrollar tu compromiso social y político, digamos. Eso ¿te ha costado Sí. mucho? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo lo venís transitando eso? Mira, la construcción que más cuesta o la deconstrucción es la subjetiva, porque nosotros tenemos un mandato que tiene que ver mucho con el judeocristianismo y aparece una categoría central que es la culpa. Eh, Claro. a mí lo que me da culpa es ver niños con hambre, ver niños que sufren, que se acuestan a lo mejor a la noche y el techo chorrea agua o que no tienen para taparse. Y eso es una urgencia que a mí me permite salir a pensar lo social desde ahí, porque a mí no me sirve que mis hijos puedan ir que tengan la educación, que puedan comer, si el mundo se dirime afuera. Yo quiero que mis hijos se encuentren con otros, a jugar, a vivir, que tengan las mismas posibilidades que ellos, y me parece que eso es lo más urgente. Entonces yo trabajé mucho el tema de la culpa y entiendo de que me parece que urgen otras cosas que tienen que ver con salir a poder ayudar a aquellos que hoy no pueden subir al carro y que me parece que es un poco el desafío. Y después, llegado a una edad, llega, me parece que un pensamiento que hace de que no me importe mucho lo que piensan en los mandatos de lo social. Cuando a mí me pasó lo de mi hijo, Salvador, que me entregaron ese diagnóstico que yo no sabía dónde estaba parada. Para mí fue un antes y un después en la vida. Yo tengo un hijo que todos los días pelea por poder hablar. Mi hijo no tiene lenguaje hablado. Entonces yo tengo ese mismo empecinamiento, el mismo empecinamiento lo tengo en política.
yo voy a seguir luchando para que aquellos que no pueden, que no llegan, también puedan hablar y tener voz, porque es lo que es un mandato que lo siento en el corazón. Después tengo la tranquilidad de que las cosas que hago las hago con amor, tengo los mismos defectos de cualquier mamá, hay días que tengo más paciencia que otra, pero la verdad que yo siento que hay que correr por aquellos que hoy no tienen la posibilidad de estar cuidados. Es un poco eso. Qué bueno, porque aparte es un testimonio que seguramente también le va a servir a ellos para, para concebirse como personas solidarias y comprometidas. Sí, Bueno, ahí recién comentaba Daniel, una mujer fuerte de convicciones y una luchadora, te dejaba sus saludos. sí. También Ah, Mariana muchas gracias. Farfán, Un y besito a bueno, Mariana también. saludos para ella también y un reconocimiento. Bueno, nos acompañaron compañeros de Victoria, de Gualeguay, de Concordia, de Urdinarrain, de Gualeguaychú, de Diamante, de Chajarí, de Paraná. Así que Uy, bueno, qué estamos muy bueno. contentos. Sí, estamos muy contentos, te agradecemos, celebramos tu compromiso con la política, tu compromiso con los sectores más vulnerables y sobre todo tu compromiso y tu vocación de construir cada día un mejor peronismo y que, Ujú. bueno, descontamos que en la medida que nos encontremos y que podamos poner como prioridad quien más lo necesita, seguramente podremos construir un mejor peronismo para los entrerrianos. Te mando un abrazo a la distancia, te Seguramente. agradezco mucho tu tiempo y te dejo cerrar a vos tus últimas palabras, lo que te quieras decir. No, solamente agradecerles, Gerardo, a ustedes y alentarlos en esta construcción política. La verdad que me alegro enormemente, me voy re contenta a dormir. Es lindo hablar de política, es lindo encontrarse con otros. Y la política tiene que ver con esto, con empatizar, con dar amor, con dar cariño. Y me parece que desde este programa vamos a poder sentirnos acompañados y seguramente muchísimos compañeros de todo Entre Ríos van a dar su testimonio y a mí me gusta porque en ese sentido vamos a convivir con esto tan importante que nos une, que es la política, que es la pasión y que es con esto de seguir alimentando un mundo más justo para todos y todas, como dice Cristina. Bueno. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo en representación de todos mis compañeros. Esta propuesta no es una idea individual, sino que es fruto Ujú. de pensarnos en forma colectiva. Así que, bueno, Militancia Peronista siempre va a ser un espacio donde vas a encontrar el cobijo y el acompañamiento que necesites en tus gestiones, en tus proyectos. Y, bueno, te deseamos que un éxito en tu gestión como diputada y en lo que necesites, estamos a la orden. Lo mismo para ustedes, lo que necesiten estamos acá con el corazón abierto y bueno, un beso también a Rodri y a todo tu equipo ahí, así que muchos cariños y pronto nos veremos, ojalá y nos podamos abrazar nuevamente. Amo la ciudad que tienen y bueno, ojalá que nos podamos encontrar pronto todos. Bueno, un abrazo grande, que sigas bien. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.